Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión te voy a hablar de un video acerca de unas lesiones bien características que se van a evidenciar en las uñas. Si has evidenciado estas lesiones a continuación, la melaloniquia longitudinal, también llamada melaloniquia estriada, se caracteriza por la presencia de bandas longitudinales a nivel de lo que se denomina el lecho unguial, es decir, a nivel de la uña. A continuación les voy a hablar de los dos tipos de melaloniquia que vamos a encontrar en las uñas. Aquella que se da por un aumento del número de melanocitos, es decir, por una hiperplasia, y aquella que se da por una activación de los melanocitos, es decir, en un aumento de su actividad. Les detallaré los signos característicos de cada tipo. En ambos tipos vamos a encontrar una banda longitudinal que se va a extender sobre toda la uña, desde donde nace hasta la porción distal de la misma, como están viendo aquí en la imagen. Ocasionalmente esta banda puede ser ancha o comprometer toda la uña. Esta banda longitudinal puede tomar diferentes colores, puede ser gris, gris claro, marrón, un marrón oscuro, un color negruzco, etc. Esta afectación se va a ver de forma frecuente a nivel del primer dedo de la mano, es decir, del pulgar, y también a nivel del primer dedo del pie, el cual muchos llaman el dedo gordo del pie. Pero esta afectación también podría afectar a otras uñas o a múltiples uñas. A continuación les voy a hablar de la melaloniquia que se va a dar por un aumento de la activación de los melanocitos, también llamada melaloniquia funcional. Esta puede afectar tanto a adultos como a niños y es el tipo de melaloniquia más frecuente. Se presenta como la presencia de unas bandas delgadas homogéneas que pueden comprometer una o múltiples uñas de un color marrón claro. Este tipo de melaloniquia es más frecuente en aquellas personas que tienen una pigmentación de la piel más oscura. La cantidad de estas bandas y el ancho de las mismas van a ir aumentando con la edad. Esta afectación también se puede dar en aquellas personas que tienen traumatismos crónicos a nivel de las uñas. Por ejemplo, morderse las uñas o la onicotilomania. También se puede evidenciar en aquellas personas que tengan infección en las uñas por hongos y enfermedades inflamatorias de la piel que también comprometan a las uñas. Por ejemplo, la presencia de psoriasis o la presencia de líquen plano. En algunas enfermedades sistémicas también evidenciaríamos este signo. Por ejemplo, en la enfermedad de Addison, en el síndrome de Cushing, en el síndrome de Peutz-Jeghers. La exposición a ciertos fármacos, entre ellos los quimioterapéuticos, también podrían predisponer a esta enfermedad. En todas estas situaciones suelen estar afectadas varias uñas. El otro tipo de melaloniquia será aquella que se va a dar por una hiperplasia melanocítica, es decir, por un aumento del número de los melanocitos. Entre ellos tenemos los léntigos o los nevus subunguiales, es decir, la presencia de lunares por debajo de las uñas. Esta se va a presentar sobre las uñas con la presencia de bandas que no suelen sobrepasar los 5 milímetros de grosor o de ancho. Estas bandas van a tener una coloración que van a ir desde un color marrón claro, pasar por un color marrón oscuro e incluso tomar un color negruzco. Los léntigos unguiales se van a ver con más frecuencia que la presencia de los nevus debajo de la uña. En contraste, la presencia de lunares debajo de la uña se va a ver más frecuente en niños en comparación con los adultos. Estos lunares suelen afectar a las uñas de los dedos de las manos, siendo la uña del dedo pulgar la más afectada. Otra causa de la melaloniquia debido a una hiperplasia de los melanocitos sería la siguiente: la presencia del melanoma unguial. El melanoma subunguial suele ser el tipo de melanoma menos frecuente que se va a evidenciar en el caso de la presencia de melanomas. El melanoma de la unidad unguial, también denominado melanoma subunguial, este tipo de melanoma suele afectar en 1 a 3% de aquellas personas que tengan una piel muy pigmentada. Y estas cifras pueden alcanzar entre un 15 a 30% de aquellas personas que tengan una piel oscura. En 2/3 de todos los casos, se va a caracterizar por la presencia de una banda de color marrón o oscura que suele afectar solo una uña. El ancho de la misma suele ser mayor a 3 milímetros, muestra un ensanchamiento proximal y unos bordes irregulares
a nivel lateral y o borrosos, y también puede estar asociado la presencia de deformación de la uña. También se podría evidenciar la presencia de pigmentación alrededor de la uña, el cual se denomina el signo de Hutchinson y suele ser un signo muy importante para hacer el diagnóstico de melanoma. A continuación les hablaré del signo de Hutchinson y del signo de pseudo Hutchinson. El signo de Hutchinson es la propagación de esta banda a los pliegues laterales o proximales de la uña. Se le considera un signo patognomónico de un melanoma subungual, pero también se podría ver en 1/3 de las personas que tengan este signo, que solamente se trata de léntigos o nevus subunguales. También la evidenciaremos en ese tercio de personas como excepción en aquellos que tengan una melaloniquia fisiológica, sobre todo en aquellas personas que tengan una piel con una mayor pigmentación, en aquellas que tengan el síndrome de Lawyer o el síndrome de Peutz-Jeghers, y aquella melanoniquia que está relacionada al uso de ciertos fármacos. En estas circunstancias se le denomina el signo de pseudo Hutchinson. Para culminar este video es muy importante saber las características de un melanoma subungual debido al potencial maligno que ésta puede tener. En estos casos será muy importante realizar la biopsia y el descarte de la misma, sobre todo en aquellas personas que presenten lo siguiente: cuando esta melanoniquia se presenta en personas adultas y afecta a un solo dedo, en particular el dedo pulgar, el dedo índice o el dedo gordo del pie, y que luego se agranda rápidamente, y esta melanoniquia empieza a crecer rápidamente. También será importante realizar la biopsia en aquellos que tengan una melanoniquia subungual con una banda mayor de 3 milímetros, con un extremo proximal ancho mayor de 3 milímetros y con pigmentación abirragada, dando la apariencia de un triángulo sobre la uña. También se hará la biopsia en aquellos que tengan una banda que va creciendo de tamaño, se hace más ancha, se muestra más oscura o presenta bordes laterales borrosos. También se hará biopsia en aquellas personas que tengan melanoniquia longitudinal, en aquellas personas que tengan asociada a la misma la presencia de fisuras, divisiones o rupturas de la matriz unguial, es decir, de la uña. Y por último, en aquellas personas que presenten la melanoniquia longitudinal que va aumentando, creciendo de tamaño, comprometiendo los pliegues unguiales. Y por último, también podríamos aplicar la regla del ABCDE que se hace para nevus melanocíticos a nivel de la piel, pero en este caso aplicado a nivel de la uña. Si quieres saber cómo se hace el diagnóstico de cáncer de piel, puedes ver este video que te muestro en este enlace, donde hablo al respecto y de esta forma de hacer el diagnóstico a través de la aplicación del ABCDE, lo cual ahora te explicaré cómo lo podríamos aplicar cuando se trata de descartar la presencia de un melanoma a nivel de la uña. Empezaríamos con la A, que en inglés significa age, que hace referencia a la edad. En este caso va a incluir a todas las personas que tengan una edad superior a los 50 años. La letra B va a tener relación con el borde de la lesión, es decir, que sea más ancha esta banda longitudinal, sobrepasando los 3 milímetros. Aparte, la B también se puede utilizar describiendo el borde de estas bandas, los cuales van a ser unos bordes borrosos. La letra C lo podríamos utilizar hablando del cambio de esta banda, es decir, un aumento de su grosor de una forma acelerada. La letra D especificando D de dedo, del dedo involucrado. El dedo más frecuente involucrado es el dedo pulgar, luego sigue el dedo gordo del pie, el dedo índice, un solo dedo y por último varios dedos. Y la E de extensión, que tiene que ver que esta banda se puede extender a nivel del pliegue unguial proximal o lateral. Gracias a todos por ver este video, espero que les haya sido de mucha utilización, y si tienen la oportunidad de ver a algunas personas con estas lesiones en las uñas, pues les invito a que se puedan contactar con un profesional de la salud quien pueda hacerles el diagnóstico del mismo y descartar sobre todo la presencia de una banda melanocítica dependiente de un melanoma, lo cual, como les mencioné, podría ser mortal. Gracias a todos por su atención y ya nos estaremos viendo en un próximo video.